¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Antes de hablar de la fundación, ¿va a ser candidato? Y si Dios quiere, vamos a hacer, si nos permite la ley, nos está permitiendo todos los tiempos. Y bueno, y veo que hay necesidad de políticos, así que acá estoy. Bien. Pregunta para... Bueno, ¿cómo está, ¿Cómo está? Jorge? ¿Bien? Bien, Bueno, bien, gracias a Dios. bueno. Jorge, vamos a hacer un análisis cómo ha trabajado durante este 2022 en la Fundación del Bicentenario. Bueno, nosotros lo que ha sido el año pasado, trabajamos fuerte y hicimos unas presentaciones siempre desde la mirada política, porque por ahí me confunden como historiador, cuando yo solo lo que hago es mirar cómo nació nuestra patria, qué es lo que estaba pasando y qué consecuencias tenemos hoy y qué es lo que nos pasa. Por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con lo que es la marcha patriótica, que era una marcha de guerra, era una marcha de triunfo, era una marcha de lo que había pasado puntualmente y en el territorio, lo que era el territorio, lo que yo le llamo la Tucumanía. Y bueno, pasó algo y en los 1900 nos quitaron la marcha patriótica, que casualmente también fue cuando nos voltearon nuestra casa histórica, pero también nos voltearon en nuestro cabildo, y han sido años a donde han ido pasando alguna cosa. Y creo que nos volteaban la identidad, querían que todo lo que era el colonialismo esté por fuera, pero ahí nos sacaban lo que era nuestra política, la fortaleza de lo que era Tucumán. Y hoy, por ejemplo, nosotros cantamos el himno nacional argentino y cuando decimos la estrofa, al gran pueblo argentino salud, y nosotros decimos Argentina somos nosotros. No, no se refiere a la República Argentina del 1853, sino se refiere al Argentum, a lo que ha sido el Potosí, la Plata, porque se decía, allá en el sur está el Argentum, la Argentina. A ese, ¿por qué? Porque Argentina nace en 1853 y el himno nacional, la marcha patriótica, nace en el año 1803. Entonces son unos juegos que la identidad de la patria te dice, epa, ¿cómo es esto? Entonces hay cuestiones que ver. Por ejemplo, nos encanta decir, y desde la marcha patriótica decimos, la república, cuando nos dicen a nosotros, la independencia de la Argentina. No, la independencia no es de la Argentina, es de las Provincias Unidas de Sudamérica, que era otro contexto. ¿Qué contexto era? Tenemos... Nacimos bioceánicos, salida del Pacífico y salida del Atlántico, que hoy todos los políticos presentes presentan algo para ver cómo podemos tener una comercialización vía Pacífico y todavía no podemos salir. Bueno, pero si no podemos ver nuestra historia nos ha dado un país o nuestros padres la patria que ha sido bioceánico. Eso también hay que verlo porque nosotros tenemos que estar unidos. Y eso, la marcha patriótica, nosotros la decimos, ha sido una marcha para el continente sudamericano. Y ahí empezamos a hacer una diferencia y empezamos a decir, miren cómo está Estados Unidos, todos un continente unido. Europa, Asia, China, Europa, ya lo dije, y Rusia. Y nosotros, no, nosotros somos totalmente repúblicas, totalmente divididas y no queremos ni siquiera conversar con nuestro limítrofe. Entonces, desde la marcha patriótica, el año pasado sacamos un documento político y hablan diferentes personas qué es lo que fue nuestra marcha y qué nos quitaron. ¿Qué hicimos después? Las puertas que ha sido un símbolo que cuando nos voltean nuestra casa histórica, fuimos, las rescatamos de donde estaba. Amigos como Roberto Green, como Ernesto Jaureche y otras personas pudimos traerlas, ponerlas y decirle, desde estas puertas, que si bien son unas puertas que tienen un marco y que tienen dos hojas que abren y cierran, nosotros decimos, abran esa puerta porque esa puerta nos va a hablar qué era la historia política y cómo Tucumán estaba inserto en la geopolítica internacional y en la geopolítica de los grandes imperios, del imperio francés, del imperio inglés, del imperio español y a su vez de la gran potencia que se venía, que era un Estados Unidos. Tucumán era parte, entonces el abrir y cerrar esas puertas en Tucumán es como decir, ¿por qué no miramos lo que hicimos o mirar lo que se hizo en 6, 7, 8, 10 años en los 1800 y por qué no poder pensar que se puede hacer en algún cambio político cuando se debe o cuando los pueblos toman la determinación y la definición? Ese juego político es lo que a nosotros desde la Fundación nos interesa. Y para esto sacamos algún programa así en YouTube o en algunas de estas cositas que salimos, que decimos lo loco y peligroso, y salimos a hablar no por la locura de uno, ni por la peligrosidad de mis amigos, sino lo loco y peligroso, porque en algún momento Inglaterra se refiere a los independentistas, que era loco y peligroso pensar que ese continente podía ser independiente. A los días de hoy nosotros seguimos teniendo problemas de las dependencias económicas, políticas, de las transiciones que podemos
hacer de la poca industria que tenemos y qué sé yo. Y hablamos de eso, de lo que se va a venir también. ¿Y por qué lo que se va a venir? Porque ya ha nacido para nosotros sin que podamos frenar la industria del litio en la República Argentina, que seguramente va a empezar a chocar con el modelo agropecuario que tenemos en la República. Entonces estas cosas se nos vienen presentando y vienen. Y la historia nos habla muy bien cómo debemos caminar, qué debemos hacer. Si nosotros no conocemos si nosotros conocemos bien nuestra historia, no vamos a repetir los errores. Esto es sin duda. Y si tenemos una fortaleza y la continuamos, vamos a conservar nuestra mayor identidad. Eso hicimos desde la Fundación y siempre estamos prestos a tratar de conversar y tratar de ver desde la historia nosotros y con nuestros padres, las patrias, estos pensadores políticos que son brillantes hasta el día de hoy. No conozco otros pensadores más grandes que Monteagudo, el de Ponce la Muñeca, el mismísimo Belgrano, San Martín mismo, con quien estaban hablando recién, Juan Bautista Alberdi, hombres que han pensado algo muy grande. Bueno, hay que leerlo, hay que seguirlo, hay que decir qué hubieran hecho ellos, leer un poquito y decir, esto hubieran solucionado ellos. Y si ellos hubieran hecho esto, ¿por qué nosotros no lo vamos a continuar? Y decir, somos los hijos de Tucumán. Pero hay una pregunta, ¿por qué en las escuelas y en la universidad no se parte de la base que primero hay que enseñar a los tucumanos? Vos preguntas a cualquier chico, contame un poco la vida de Monteagudo y no lo sabe, contame un poco la vida de Alberdi y no lo sabe. Es decir, en Tucumán nos enseña. En el mundo les interesa la historia de ellos, no les interesa de afuera. Es como si acá fuera al revés. Nos preocupamos siempre por la historia de afuera y no por la de Tucumán. La historia de Tucumán es muy rica. Muy rica. Pero hay algo que no sé qué le pasa. Entonces u otra parte de responsabilidad que puede tener. Fuiste legislador, es decir, ¿por qué de la legislatura nunca se impulsó a que sea Tucumán lo primero que se enseñe? Impulsamos un manual nosotros en algún momento, impulsamos lo que era el ente del Bicentenario para empezar a trabajar, impulsamos trabajar con la Universidad Nacional de Tucumán para que nuestros historiadores conozcan, no pero como un doctorado, sino nuestros profesores de historia como que lo que fuimos, la identidad. Pero también hay que entender que si las universidades o nuestras escuelas enseñan eso, fortalecen lo que es el nacionalismo y el amor a la patria, a lo cual es muy peligroso para lo que pueda pasar posterior. Porque Buenos Aires, o mismo Buenos Aires, o cualquier otra provincia, o cualquier otro país, no le interesa que nuestros comprovincianos tucumanos sepan parte de su patria. El otro día me invitan a mí en una escuela por el tema de la batalla de Tucumán. Y había una persona que estaba vestida haciendo como que era de Manuel Belgrano. Entonces yo lo miraba y le decía, ¿qué le puedo decir yo a ese chico de que está tratando de emularlo a Manuel Belgrano por la batalla de Tucumán? Entonces inmediatamente me ubico en el espacio, en el lugar, y le dije, sí, vos que estás vestido como Manuel Belgrano, quiero que sepas que no sé, hace el año 1812, Belgrano capaz que estaba sentado acá, porque ahí capaz que hubo un árbol, o estaba en una piedra acá, o estaba... ¿Sabes por qué? Porque donde estás parado hoy, donde vos hoy te estás vistiendo, fue el campo de batalla. Tu escuela es una escuela que tiene mucho para dar. ¿Y por qué tiene mucho para dar? Porque fue el campo de batalla. Entonces vos que te vistas de Belgrano y que me invites a mí para hablar de la batalla de Tucumán y que estemos dentro del campo de la batalla en distinto tiempo, en distinto espacio, pero con una misma pasión. Quedó el chico mirándome y le dije, ¿y sabés por qué tenés esos laureles? Esos laureles vienen posterior, porque esos son los laureles que supimos conseguir, que son la batalla de Tucumán. Entonces era como que estaba exaltado y me quería que les siga contando. La maestra y la directora me decía, ¿y cómo no nos enseñan esto? Y bueno, no nos enseñan porque te imaginás que a ese chico, si le enseñamos lo que es nuestra patria, lo que es nuestro Tucumán, lo que es nuestra constitución, que se crea la Argentina con un Alberdi, lo que ha sido la guerra de la Republiqueta con otro tucumano como ha sido el del Ponce de las Muñecas, lo que ha sido Belgrano, lo que ha sido San Martín en la creación de la provincia de Tucumán un 8 de octubre del año 1814. Todo eso hace tan fuerte Tucumán que, lógicamente, Tucumán debería ser el rector político para las políticas sudamericanas, sin duda. Pero claro, hay que bajarlo a Tucumán
porque ese pensamiento y en lo que es lo económico, lo político y en lo social, no piensa lo mismo Buenos Aires, no piensa Córdoba. No es un problema de Tucumán. Es un problema tucumano. No es un problema de allá, es un problema No, de Tucumán. es un problema nuestro. El Tucumán no lo desarrolla, no genera la Así identidad. es, totalmente. No se pelea de afianzar la identidad. La identidad nuestra. Y hablar de identidad, porque capaz que esa palabra de pocas letras a uno lo pueda molestar o capaz que no comprender. Nosotros dos somos diferentes. Somos ¿en qué? Yo soy más alto, yo tengo un corte de pelo, vos otro. ¿Pero por qué? Porque vos tenés la identidad de tu papá, de tu abuelo, para allá, y yo igual para atrás. Entonces, nuestras identidades están ahí. Ahora, si nosotros desconocemos nuestra historia, vos estás desconociendo a tu abuelo, tatarabuelo, a tus chos, no, y yo también. ¿Y qué somos ahí? Somos unos desagradecidos. Tucumán dio mucho a la patria grande, a la patria chica, y le ha quitado mucho al imperio español, al imperio francés, al imperio inglés y también al gran republicano Estados Unidos. Estos somos los tucumanos y hay que tomar la fortaleza. Gracias por venir. Sos un apasionado. Sí, sí. Gracias por venir. Sí. Hacemos una pausa y ya volvemos.